Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy vamos a hablar de evaluar con enfoque formativo la importancia de la realimentación. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, como observamos en pantalla, maestras y maestros, vamos a hablar del documento Evaluar con enfoque formativo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Lo primero es que este tema hace énfasis en la realimentación, por lo tanto vamos a analizar por qué es importante la realimentación en la evaluación formativa. La realimentación es el componente de la evaluación que evidencia el vínculo entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues permite explicitar cuál es el avance de los logros de los estudiantes, de los aprendizajes de los estudiantes, y con ello da cuenta de la pertinencia de los métodos, de las estrategias y de los recursos utilizados en la enseñanza. Entonces, la realimentación se vincula directamente con esta parte de planificación, porque nos ayuda a identificar qué ha funcionado en el aula y qué no. Por lo tanto, este es un punto de partida para el aprendizaje y para la enseñanza. Vamos a checar en esta diapositiva el vínculo entre la evaluación, el aprendizaje y la enseñanza. Realimentar consiste en analizar y comunicar los resultados de la evaluación para que los estudiantes, padres de familia o tutores y docentes cuenten con información necesaria que les permita saber si se han logrado las metas de aprendizaje, reconocer los motivos de los avances o bien las dificultades en el proceso y así realizar los ajustes necesarios. Como observamos en este esquema, los resultados de la evaluación nos llevan a realimentar, a realizar ajustes al aprendizaje, ajustes a la enseñanza, crear nuevas oportunidades de aprendizaje y un aprendizaje con mayor profundidad y calidad. Y esto continuará siempre en los procesos educativos. Como observamos en pantalla, vamos a hablar de la relevancia. Entonces, ¿por qué es importante la realimentación? En primer lugar, porque incide en el autoestima de cada estudiante. Determina la autoconcepción del alumno como aprendiz, influye en la motivación para aprender, define la calidad de la autorregulación, da a conocer cómo fue el proceso de aprendizaje, permite identificar lo que se dificulta del aprendizaje o lo que interfiere con él. Brinda información para tomar decisiones sobre la enseñanza, orienta la actuación de los padres de familia o tutores y es una responsabilidad social del docente. Entonces, maestras y maestros, es súper importante que nos pongamos a reflexionar y para eso tenemos las siguientes preguntas. ¿Cómo realimento a los estudiantes? ¿Incluyo la realimentación en la planeación? ¿Realimento durante el aprendizaje o solo en la evaluación final? ¿Mis realimentaciones han sido eficaces? ¿He mejorado mi práctica a partir de los resultados de evaluación? ¿Los alumnos han mejorado a partir de las realimentaciones? ¿He comunicado estas realimentaciones a sus padres o tutores? Con estas preguntas, maestras y maestros, se pretende que valoremos cómo concebimos nosotros el proceso de evaluación y en específico la realimentación. Más adelante vamos a observar dos esquemas de diferentes formas de concebir este proceso. Como observamos en pantalla, cuando hablamos de realimentación con enfoque formativo, la manera en la que comunicamos a los alumnos los resultados de las evaluaciones realizadas durante una situación de aprendizaje, un proyecto, una secuencia didáctica, un estudio de caso, una actividad o una evaluación sumativa o final, se relaciona directamente con nuestra concepción de cómo se relacionan la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. En esta diapositiva observamos en primer momento el esquema pequeñito, donde nos dice que hay maestros y maestras que comprenden la evaluación y estos procesos como un proceso secuencial, es decir, enseñanza, aprendizaje y evaluación. Sin embargo, en el esquema mayor, nos damos cuenta que se entiende este proceso de una manera constante, no de pasos secuenciales, donde el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación están íntimamente relacionadas para los procesos que llevamos en el aula y en la escuela. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo lo pensabas tú? ¿Como un proceso, enseñanza, aprendizaje o evaluación? ¿O como un conjunto que se realimenta de manera constante? Vamos a checar algunos tipos de realimentación que a veces son frecuentes en el aula y que nos debe de llevar a reflexionar que a lo mejor podemos mejorar. Vamos a empezar con la realimentación impersonal, ¿ok? Lo primero que tenemos que mencionar aquí es que este tipo de realimentación no describe lo aprendido, se reduce a solo caracterizar el logro.
Lo que resulta insuficiente, pues es el alumno quien no comprende bien qué generó esos resultados. Es decir, al estudiante no le decimos mucho de su proceso de aprendizaje con este tipo de realimentación impersonal. El primero es de felicitación. Felicidades, muy bien, bien hecho. O bien una cara feliz o estrellas. Otro tipo de realimentación impersonal es de deseo para el futuro. Bien, esfuérzate para la otra, estudia más para la siguiente, o bien una palomita. También hay una realimentación impersonal de reprobación. Esperaba más, insuficiente, reprobado, una carita triste o un tache. A veces este tipo de realimentaciones las llevamos maestras y maestros en el aula, pero hay que trascender porque esto no le dice nada al estudiante. Entonces, ¿cómo es realimentar con sentido? Lo primero es que se reconoce lo realizado en más de un momento durante la enseñanza y el aprendizaje. Brinda información para explicar los avances y los resultados de las evaluaciones y los convierte en puntos de partida para nuevos intentos. Permite tomar decisiones para mejorar y alcanzar los aprendizajes propuestos. Es decir, abre la posibilidad de crear más oportunidades de aprendizaje. Promueve que los estudiantes se hagan responsables de sus procesos de aprendizaje, fortaleciendo su autoestima, confianza y su capacidad para aprender y desarrollar su autonomía. Y enriquece la práctica docente, pues aprenden a mejorar las estrategias, recursos e incluso a integrar algunos elementos propuestos para los propios estudiantes. Entonces vean la diferencia de poner palomitas, caras felices, a ir a una evaluación con realimentación que nos ayude a todos a mejorar. Tenemos en pantalla algunas sugerencias para realimentar al estudiante. Primero, partir de las metas de aprendizaje y los criterios de evaluación, incluirla en la planeación para asignarle el tiempo adecuado, expresarse con respeto y amabilidad, brindarla oportunamente para poder generar nuevas oportunidades de aprendizaje, crear un clima de confianza que no sea punitivo, en el que el alumno se sienta cómodo, iniciar mencionando los aspectos positivos, indagar qué generó el avance o resultado obtenido, ofrecer oportunidades para que los estudiantes identifiquen por sí mismos sus fortalezas, dificultades y áreas de mejora, jerarquizar y elegir lo más significativo para mejorar el aprendizaje, expresar con claridad qué esperamos que ocurra después. Aquí ya tenemos unas sugerencias que hay que analizarlas dentro de nuestra forma de realimentar al estudiante. Por lo tanto, debemos de poner atención en el contenido de la realimentación formativa. Recordemos que esta debe de hacer referencia a los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje, es decir, a los conocimientos, las habilidades, los valores y actitudes de los estudiantes evaluados. Pero también se refiere al desempeño del aprendiz y destaca los aciertos y cuida que lo dicho sobre este fortalezca su autoestima y confianza. Por lo tanto, tenemos en este esquema maestras y maestros que involucra aspectos cognitivos, psicoemocionales de los estudiantes, se brinda en todas las evaluaciones porque es sistemática, se dirige hacia el futuro, pues analiza el pasado para que el futuro tenga mejores resultados. También orienta sobre cómo mejorar el aprendizaje y la enseñanza y debe de ser descriptiva, clara y comprensible. En esta parte del proceso de realimentación es súper importante que involucremos a los estudiantes, porque la realimentación favorece la motivación para aprender, comprenden los estudiantes las causas de sus resultados, obtienen claridad sobre cómo superar dificultades y equivocaciones, incrementa la autoestima y la confianza y desarrolla el autoconcepto de un aprendiz capaz y exitoso. Entonces vean los beneficios de involucrar a los estudiantes en este proceso de realimentación. Para ello, maestras y maestros se sugieren 3 pasos. Lo primero es tener claro qué seguir haciendo, estas estrategias de aprendizaje que han contribuido a los avances. 2, qué empezar a hacer, esas estrategias que no se han intentado y que son adecuadas para la meta de aprendizaje. 3, qué dejar de hacer, estrategias que no han contribuido al aprendizaje por ser inadecuadas o realizarse de manera equivocada. Esos 3 pasos que el estudiante los desarrolle va a ayudarlo a su metacognición, a entender cómo él va aprendiendo y cómo puede mejorar en beneficio de sus metas. Como observamos en pantalla, vamos a hacer unas precisiones para los docentes que realimentan a estudiantes de educación preescolar. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que los estudiantes de preescolar se integran al sistema educativo. Los docentes se evalúan a partir de la observación y la escucha constante. Esto le permite conocer cómo va sucediendo el aprendizaje.
Con esta información se regula la intervención, respetando tanto el grado de avance como el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. La sugerencia entonces aquí, maestras y maestros, es que se propicien situaciones de autoevaluación y autorregulación en las que los alumnos tengan la oportunidad de reflexionar sobre su propio progreso. También que se favorezca el diálogo individual y grupal, que, ¿cómo aprendieron? Preguntas básicas que el estudiante se debe de realizar. En preescolar, maestras y maestros, la forma que tengamos de evaluar y de realimentar depende mucho de nuestros esquemas para entender el proceso. Por lo tanto, hay que apoyar a los estudiantes sobre la conciencia del aprendizaje a partir de la evaluación que se desarrolla en clase. Esta toma de conciencia debe de ser promovida por el profesor a partir de la idea de que las niñas y los niños son capaces de reflexionar sobre su propia evolución y tomar decisiones tanto individual como colectivamente. Esto obvio resultado de una reflexión. Entonces, aquí es importante que nosotros como maestros tengamos claro que los estudiantes de preescolar, claro que pueden entender esta realimentación para mejorar. Como observamos en el esquema, maestras y maestros, primero debemos de confiar absolutamente en la capacidad de los alumnos y recibir sus respuestas como las más interesantes de ese momento. Debemos de respetar la jerarquía y criterios del niño y no preguntar induciendo las respuestas que queramos escuchar. Hay que saber esperar nuevas respuestas y nuevas preguntas por parte del alumno. Y hay que ayudar a los alumnos a comprender el presente para modificar el futuro en lo relacionado con el aprendizaje. Otro punto súper importante es que nosotros como docentes expresamos valores al realimentar y todo depende de estas preguntas que observamos en pantalla. Nosotros expresamos estos procesos de realimentación cuando primero tenemos claro qué conocimientos nos parecen más relevantes, cuáles son las habilidades que consideramos más importantes y cuáles son las actitudes y valores con los que se sienten más cómodos. Aquí debemos de poner muchísima atención en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal. Con respecto al lenguaje verbal, son estas expresiones de aprobación y desaprobación, frases de felicitación o de reprobación, descriptores de logro y errores, explicaciones centradas en algunos aspectos, ciertos conocimientos, habilidades o actitudes y sugerencias de la misma estrategia en repetidas ocasiones. También el lenguaje no verbal realimenta los gestos de aprobación y desaprobación, la atención diferenciada a los alumnos, promover la participación de algunos más que de otros estudiantes, ignorar estudiantes poco participativos o menos avanzados. Esto que vemos, maestras y maestros, nos lo tenemos que cuestionar y reflexionar para brindar una realimentación a todos nuestros estudiantes. Vamos a checar ahora cómo realimentar en los momentos y tipos de evaluación. Vamos a hablar de la evaluación inicial. Sabemos que la evaluación inicial tiene un carácter diagnóstico, es decir, que se indaga si los alumnos cuentan con los saberes necesarios para lograr los aprendizajes que se trabajarán con ellos. Por lo tanto, algunas preguntas clave que podemos realizar son: ¿a dónde tratas de ir? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo puedes llegar ahí? ¿Cómo sabremos que el aprendizaje se está logrando? Evalúa saberes e ideas previas, razonamientos y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos adquiridos, representaciones de la tarea que se propone. Cuando se evalúa al inicio se puede saber si es necesario adecuar la planificación elaborada, identificar el punto de partida del grupo y si hay alumnos con necesidades que requieran una atención diferente, y la realimentación permite explicar el aprendizaje esperado, dar a conocer el punto de partida del grupo respecto al aprendizaje esperado, motivar a los estudiantes, explicitar y, en su caso, acordar los criterios de evaluación. Tenemos en esta tablita algunas preguntas, el propósito didáctico y la retroalimentación. Pregunta: ¿a dónde tratas de ir? Y el propósito didáctico es compartir y explicar el aprendizaje esperado al grupo. Pregunta: ¿dónde estás ahora? Explicar el propósito de la evaluación diagnóstica, conocer con qué saberes cuentan para lograrlo. Y la realimentación se da explicitar a los alumnos qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores tienen, con el fin de que cada uno haga conciencia de su punto de partida y pueda representarse lo que deberá hacer. ¿Cómo puedes llegar ahí? El propósito es presentar y, en la medida de lo posible, acordar con el grupo la ruta didáctica que se seguirá para lograr los aprendizajes, actividades, recursos, tiempos, etc. Y la realimentación, a partir del punto de partida personal,
elegir las estrategias de apoyo necesarias para recorrer con éxito la ruta didáctica y lograr el aprendizaje. ¿Cómo sabemos que el aprendizaje se está logrando? Su propósito es presentar, explicar y acordar las evaluaciones del proceso, cuándo ocurrirá y cuáles serán estos criterios, que se consideran adecuadas para saber si el avance en el aprendizaje es adecuado. Presentar, explicar y acordar la evaluación final con sus criterios para saber si se logró el aprendizaje esperado y en qué medida. Y la realimentación se centra en recordar el propósito de las evaluaciones y que ellos pueden intervenir activamente en ellas. Vámonos ahora a la parte de realimentar el proceso de evaluación formativa. Recordemos que esta permite hacer ajustes en los momentos adecuados para atender dificultades, corregir equivocaciones, detectar o dimensionar la gravedad de las barreras e incluso ampliar el reto de aprendizaje para los estudiantes que han sobrepasado las expectativas. Las preguntas clave: ¿a dónde tratas de ir? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo puedes llegar ahí? ¿Cómo sabremos cuánto han avanzado? Se evalúan los progresos en el aprendizaje expresados en conocimientos, habilidades o actitudes concretas. También los razonamientos y representaciones mentales alcanzadas en relación con el aprendizaje esperado y las estrategias de los estudiantes para aprender. Al evaluar durante el proceso se puede conocer los avances durante la enseñanza y el aprendizaje, identificar y analizar los equívocos, dificultades para atenderlo, identificar y analizar los aciertos y facilidades para potenciarlos, adecuar las estrategias didácticas a las necesidades de aprendizaje, dar seguimiento a los progresos del aprendizaje. La realimentación permite conocer la valoración del estudiante sobre sus avances, en dónde se encuentra ahora y en dónde debería de estar. Analizar con los alumnos las estrategias empleadas, su adecuación, viabilidad y pertinencia. También acordar los pasos a seguir, los recursos y estrategias necesarias para lograr el aprendizaje esperado, explicitar la autorregulación y acciones que hacen responsable a los estudiantes de su aprendizaje. Tenemos en pantalla los propósitos de la realimentación y los beneficios para la enseñanza y el aprendizaje. Conocer la valoración del estudiante sobre sus avances, en dónde se encuentra ahora y en dónde debería estar, permite al alumno comprender el aprendizaje y el trayecto a seguirlo. Por lo tanto, podrá ubicar por sí mismo en dónde se encuentra y si este lugar es el previsto o si se ha atrasado o si ya rebasó el aprendizaje. También tomar responsabilidad sobre su aprendizaje y fortalecer su autonomía. Propósito de la realimentación: analizar con los alumnos las estrategias empleadas, su adecuación, viabilidad y pertinencia. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Beneficios: dialogar y escuchar las razones por las que los alumnos eligen una estrategia brinda la oportunidad de analizar con ellos si fue la adecuada para la meta de aprendizaje, saber si era aplicable en la situación presentada y con ello reflexionar sobre su pertinencia. Esto contribuye a la conciencia que tiene el alumno sobre cómo aprende, es decir, a la metacognición. Asimismo, incide en su confianza y autoconcepto como aprendiz. Acordar los pasos a seguir, los recursos y las estrategias necesarias para lograr el aprendizaje esperado. Los beneficios son: identificados los avances, es posible acordar qué debe de hacer a continuación. Para ello se pueden retomar las preguntas o pasos para ordenar el contenido de la realimentación. ¿Qué seguir haciendo? ¿Qué empezar a hacer? ¿Qué dejar de hacer? Es importante que estos acuerdos sean congruentes con las necesidades educativas de cada estudiante. Explicitar la autorregulación y acciones que hacen responsables a los estudiantes de su aprendizaje. Como beneficio, permite diferenciar qué le corresponde a los docentes y qué a los alumnos. Ayuda a distribuir las responsabilidades y deja ver a los estudiantes que, si bien ellos deben de ser autónomos, eso no significa que no cuenten con la labor de enseñanza. Observamos en pantalla qué onda con la realimentación en la evaluación final. Recordemos que se debe de hacer una comprensión y análisis de los resultados y que este es un paso valioso para seguir aprendiendo. Y por ello la realimentación tiene un papel protagónico que no debe desdeñarse ni simplificarse. Algunas preguntas son: ¿a dónde tratabas de ir? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y cómo se sabrá en qué medida se logró el aprendizaje?
Se evalúa el logro de los aprendizajes esperados, los razonamientos y las representaciones mentales alcanzadas en relación con el aprendizaje esperado, las estrategias empleadas por los estudiantes para aprender y superar las dificultades o errores identificados en las evaluaciones del proceso. Cuando se evalúa el final, se puede identificar lo que cada estudiante ha logrado aprender y en qué grado lo aprendió, reconocer si cuenta con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para continuar aprendiendo, conocer la pertinencia de las estrategias didácticas en relación con los aprendizajes, dificultades y equívocos de los alumnos, elaborar un juicio justo, sustentado en las evidencias válidas y confiables, así como contar con información necesaria para la asignación de niveles de desempeño y calificaciones que se tienen que realizar. Checa el acuerdo 110319 por si te lo perdiste, te ayudará a entender ese proceso. Entonces, la realimentación permite conocer los aprendizajes logrados por cada estudiante, exponer la distancia recorrida desde los saberes previos hasta los logrados, es decir, una evaluación criterial, escuchar la valoración que tiene el estudiante en relación con sus logros, analizar con los alumnos las estrategias empleadas, su adecuación y pertinencia en relación con los aprendizajes esperados para conocer aquellos ajustes que se tienen que hacer. También elaborar de manera conjunta una ruta que permita mejorar el nivel de aprendizaje alcanzado, valorar la pertinencia y adecuación de las acciones acordadas para la autorregulación y la autonomía del estudiante, así como fortalecer la confianza, autoestima y autoconcepto como aprendiz capaz de cada estudiante. Entonces, maestras y maestros, vamos a hablar de algunas preguntas clave de la realimentación en la evaluación final o sumativa. ¿Qué aprendieron? ¿En qué medida se lograron los aprendizajes? ¿Se hicieron los ajustes acordados en las evaluaciones previas? ¿Qué ajustes no dieron los resultados esperados? ¿Y qué cambios necesitan aplicarse al aprendizaje y a la enseñanza de estos contenidos? Observamos en pantalla algunas características de la evaluación sumativa con un enfoque formativo. Primero, contiene tareas contextualizadas, es decir, situaciones auténticas de la disciplina o de la vida cotidiana. Propone problemas complejos que implican la interrelación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores diversos. Incorpora problemas diferentes de los analizados en clase para que los alumnos transfieran sus conocimientos a nuevas situaciones. Plantea tareas de evaluación congruente con lo aprendido y tiene elegido el proceso cognitivo que se va a evaluar. Se evalúa a partir de los criterios compartidos o establecidos conjuntamente con los estudiantes, para que los conozcan y comprendan cabalmente. Permite que los alumnos reconozcan sus límites sobre las tareas que deben de afrontar o, en su caso, que los rebasan. Se aplica cuando los alumnos han adquirido los aprendizajes necesarios para que sea oportuna y realizable. Vámonos, maestras y maestros, ahora a hablar de cómo orientar la realimentación en la autoevaluación y en la coevaluación. Sabemos que cuando hablamos de autoevaluación es la que el estudiante realiza su propio proceso de aprendizaje y coevaluación la que se realiza entre pares, ejemplo, entre estudiantes. Primero, ¿qué se va a evaluar? Se tiene que indicar con claridad qué será objeto de evaluación, aprendizaje, actividad o producto. ¿Cuáles son los criterios para la evaluación? Se deben de compartir y verificar la comprensión de los criterios para evaluar, explicar la relación que tienen con el objeto de la evaluación. ¿Qué ambiente se necesita para llevar a cabo la realimentación? Un ambiente de confianza y de respeto, y recordar que hay distintos estilos de aprendizaje. ¿Cuál será el contenido de la realimentación? Preguntas clave de cada evaluación, los aciertos o logros, primero y después los errores y los pasos a seguir. Aquí debemos de definir hacia dónde vamos. Otro punto importante es la comunicación de la realimentación a los padres de familia. Aquí es bien importante recordar que lo primero que tenemos, maestras y maestros, son los reportes de evaluación. Por lo tanto, tenemos que realizar que esta información sea clara y que le permita al padre de familia conocer cómo puede apoyar a su hijo a mejorar. Otro punto importante es que esto depende. Hay padres de familia que dicen, yo estoy feliz con que cada periodo de evaluación, cada 3 meses,
me digan los resultados de mi hijo y con eso me conformo. Sin embargo, tenemos que involucrarlos en la mejora de estos procesos de aprendizaje y utilizar los canales y momentos disponibles para brindar la retroalimentación de una manera adecuada. Como observamos en esta tabla, tenemos actores e información, docentes, contenidos esenciales de la realimentación, los retos implicados en los aprendizajes esperados en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, la ruta general para su aprendizaje y los criterios para la evaluación, los progresos, las fortalezas, las dificultades y obstáculos detectados durante el aprendizaje y los que permanecieron al final del periodo asignado para su logro. Y al hacer esto tenemos como beneficio, cuando los padres conocen los retos de aprendizaje de sus hijos, pueden tomar decisiones para contribuir a lograrlos. Cuando los padres reconocen fortalezas y dificultades de sus hijos, así como los acuerdos hechos con el docente, pueden verificar su cumplimiento y apoyarlos. Padres de familia o tutores. Los hábitos de estudio de sus hijos, si hay un horario asignado para las tareas escolares, si cuentan con un espacio para realizarlas, si deben de combinar las tareas escolares con otras actividades y responsabilidades, y las posibilidades de apoyo en casa por parte de ellos, otros familiares o adultos para las tareas escolares. Los beneficios son conocer las condiciones en casa relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes, permite tomar medidas plausibles y adecuadas para apoyarlos y lograr los aprendizajes. Docentes, padres de familia o tutores. Los docentes pueden orientar o acordar con los padres de familia o tutores maneras para apoyar el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con estos aprendizajes. Desarrollar hábitos de estudio en casa combinables con sus otras actividades y responsabilidades cuando sea adecuado. Fomentar actitudes positivas hacia el estudio y el aprendizaje, identificar situaciones que puedan favorecer lo que deben de aprender, incrementar la motivación para aprender y mejorar los aprendizajes. ¿Cómo realimentar la práctica docente? Así como realimentamos a los estudiantes sobre sus aprendizajes, quedamos que la realimentación nos ayuda a mejorar nuestras prácticas docentes, porque proporcionan información sobre cómo enseñar y qué se puede hacer mejor. Aquí es importante que como docentes nos cuestionemos cuáles fueron las situaciones didácticas más exitosas y cuáles fueron las más difíciles, qué tan pertinentes resultaron los recursos y las actividades para el aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje me dan información significativa sobre el aprendizaje de los estudiantes. ¿Los alumnos permanecieron motivados para aprender? ¿Qué explica la diferencia que hubo en el aprendizaje de los alumnos? ¿Hay alguna constante en las realimentaciones? ¿Cómo la puedo atender? Entonces, maestras y maestros, con esto podemos darnos cuenta que se puede realimentar las estrategias de enseñanza, de evaluación y de realimentación. Vamos a comenzar con las estrategias de enseñanza. ¿Cómo se realimenta? Se evalúa la pertinencia de los recursos y actividades y se evidencia si se debe de innovar la manera en la que se abordan los aprendizajes. Cada ajuste es la puerta a la creación de una nueva oportunidad para aprender y para enseñar. Estrategias de evaluación. Se reconoce si los instrumentos y momentos de la evaluación fueron adecuados porque se obtuvo información significativa sobre los aprendizajes. Esto impulsa a diseñar tareas cada vez más auténticas para obtener mejores evidencias de aprendizaje. Estrategias de realimentación. Saber si los estudiantes continúan motivados ratifica si se ha cuidado los aspectos psicoemocionales como la seguridad, la confianza, el autoconcepto y autonomía, e impulsado los procesos cognitivos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La realimentación que cumple con su propósito fomenta que los estudiantes se sientan motivados a seguir aprendiendo y brinda caminos personalizados o alternativos para lograr los aprendizajes esperados en todas las evaluaciones. Estos son los aspectos más importantes que rescatamos de este documento de evaluar con enfoque formativo la importancia de la realimentación.
Muchísimas gracias por ver el video hasta este momento. Recuerda que lo estás viendo antes que nadie por ser miembro del canal. Recuerda dejar un comentario, darle like, seguirme en mi Instagram como Edgar Valladares, en mi Facebook, en mi TikTok. Y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Va. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.